Buenos días, mi nombre es Daisy Tixi, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica. Estoy en tercer semestre en la carrera de biología y los temas que vamos a tratar hoy son las bacterias, arqueas, hongos, protozoarios y por último hablaremos sobre las algas. Empezaremos hablando sobre las bacterias. Nos dice que las bacterias son organismos microscópicos unicelulares, son procariotas, no presentan núcleo ni orgánulos membranosos internos. Suelen tener pared celular compuesta por peptidoglicano y algunas también presentan los flagelos. Existen bacterias perjudiciales que nosotros comúnmente las conocemos como patogénicas. Estas causan enfermedades, pero también existen bacterias buenas que son muy necesarias para que nuestro organismo pueda funcionar de una manera correcta. Estas también pueden vivir en condiciones extremas de temperatura y de presión. Dentro de las bacterias se clasifican según su forma. Primero tenemos los cocos, que tienen una forma esférica. Seguidamente tenemos los bacilos, que como podemos observar en la imagen, estas son de forma de barra o de bastón. Los espirilos son helicoidales y tienen una pared celular muy rígida. Los vibriones, como se observa en la imagen, son curviados, pueden ser en forma de coma, cachuete, etc. Y por último están los espiroquetas. Estas también son helicoidales, pero tienen una pared celular flexible. En la imagen se pueden observar las formas de cada una de las bacterias. También se encuentra la clasificación según la pared celular. Está el gram positivo, es decir que esta tiene una capa gruesa de peptidoglicano en la pared celular, y la gram negativa es lo contrario a la gram positiva. Por tanto, esta va a tener una capa delgada de peptidoglicano en la pared celular. También encontramos la clasificación según su nutrición. Tenemos fotótrofas, es decir que estas tienen fotones de luz. Quimiótrofas, tienen sustratos inorgánicos que son reducidos. Dentro de estas también están las litótrofas, que tienen sustratos minerales. Las organotrofas, estas tienen sustratos orgánicos. Y por último encontramos las quimiorganotrofas, que estas contienen materia orgánica. Ahora hablaremos un poco sobre las arqueas. Es decir, que las arqueas son un grupo de microorganismos unicelulares y estas son procariotas. Tienen morfología procariota, es decir, que no contiene núcleo
ni tampoco tiene orgánulos membranosos internos. Se reproducen asexualmente y, al igual que las bacterias, habitan en ambientes extremos, es decir, que soportan temperaturas muy elevadas. Tienen su material genético en forma circular y estas tienen la capacidad de realizar el proceso de la fotosíntesis sin necesidad de la luz solar. O sea que no necesitan la luz solar para realizar la fotosíntesis como las plantas la utilizan. Estas pueden realizar la fotosíntesis sin esta luz solar. Estas miden entre 0.1 y 15 micrómetros. En la imagen podemos observar algunas arqueas en esas imágenes donde podemos observar su tamaño. Aquí están los tipos de arqueas, donde primeramente tenemos los halófilos. En la primera imagen observamos los halófilos. Estos viven en ambientes con altos niveles de sal. Esto significa que son amantes a la sal. Los halófilos pueden tener concentraciones de sal mucho mayor que la de los océanos, porque son amantes a la sal. Seguidamente tenemos los termófilos. Estos viven en ambientes extremadamente calientes, es decir, que pueden crecer en aguas termales y también cerca de los volcanes y pueden prosperar en temperaturas cercanas a los 100 grados centígrados. Es decir, que viven en zonas muy calientes. En la imagen se puede observar. También están las acidofilas. Estas son caracterizadas por vivir en medios muy ácidos, es decir, que ellas pueden vivir con un pH por debajo de los 3 y también soportan unas temperaturas muy altas. En la imagen se puede observar. También tenemos metanógenos. Bueno, estos viven en lugares muy extraños, como puede ser en los pantanos, en el interior de los intestinos de las vacas y también dentro de las termitas. Estos ayudan a los animales a descomponer la celulosa, que como sabemos es un hidrato de carbono duro producido por las plantas. Este también produce un gas llamado el metano. Ahora voy a hablar un poco sobre los hongos. Bueno, debemos saber que los hongos son organismos eucariotas que pertenecen al reino fungi. Dentro de estos se encuentran los mohos, levaduras y las setas. En la imagen se observan unos pocos hongos. Y ahora les voy a hablar sobre las características que tienen los hongos. Primeramente son unicelulares o pluricelulares heterótrofos que no forman auténticos tejidos. Las células de los hongos poseen una pared celular, se reproducen por medio de esporas y también su reproducción es sexual o asexual. La mayor parte de ellos son saprófitos y estos descomponen la materia orgánica de desecho. Es decir, que actúan como
descomponedores de la materia y algunos también son productores de antibióticos o también de alimentos. Dentro de los hongos tenemos tipos. Primero tenemos los basidiomycetos, que son hongos que desarrollan setas de las cuales nacen las esporas de hongos. También están los glomeromycetos. Estos también son conocidos como micorrizas, es decir, que son uniones simbióticas entre un hongo y la raíz de una planta, en las que se intercambia el agua y nutrientes por carbohidratos que el hongo no puede sintetizar. También están los zigomycetos, que son mohos capaces de formar zigiosporas o también, es decir, que esporas que perduran activas por mucho tiempo hasta que puedan germinar. Por último tenemos el chytridiomycetos, que son hongos microscópicos y primitivos. Estos generalmente son acuáticos y sus esporas son flageladas, o sea, es decir, que son capaces de producir su propio movimiento. Ahora hablaremos sobre los protozoos. Estos son organismos unicelulares y eucariotas, pertenecientes al reino protista y se reproducen sexualmente o asexualmente mediante los procesos de mitosis, por fisión o también a través de esporas. Las características de los protozoarios, debemos saber que habitan en medios líquidos o acuáticos de agua dulce o también puede ser de agua salada. Son aeróbicos. Esto significa que usan oxígeno para extraer la energía que necesitan las sustancias orgánicas. También existen algunos protozoarios que son anaeróbicos, es decir, que no utilizan oxígeno para extraer la energía. Su tamaño puede ser entre 10 y 50 micrómetros. Como podemos observar en imágenes, son un poco grandes. Estos también poseen movilidad propia, se desplazan a través de flagelos, cilios o también por el alargamiento de su citoplasma. En la clasificación de los protozoarios se encuentran los ciliados. Los ciliados se mueven a través de los cilios o filamentos cortos en su superficie, como por ejemplo tenemos el paramecio, como se observa en la imagen. También están mastigoforos, es decir, que la movilidad se le debe a sus flagelos, como por ejemplo dentro de esta está el trypanosoma. También están los sarcodinos. Estos poseen pseudópodos para moverse y la captura de alimento, como por ejemplo aquí se encuentran las amebas. Y por último tenemos los esporosos. Estos se consideran protozoos inmóviles ya que no poseen estructuras. Dentro de esto se puede denominar el plasmodium. Este es causante de la enfermedad infecciosa que comúnmente es conocida como malaria. Y esta se reproduce mediante las esporas. Por último, vamos a ver las algas. Debemos saber que las algas son plantas que suelen vivir en el medio acuático y pueden ser pluricelulares o también pueden ser unicelulares.
La mayoría de algas son eucariotas y son las responsables de la fotosíntesis. De la fotosíntesis en el mar, y esto lo hacen mediante los cloroplastos. Estos tienen clorofila y por tanto pueden producir su propio alimento mediante la fotosíntesis. Por eso son fotoautótrofas. La mayoría de algas viven en agua, otras en rocas, plantas y también en animales. Y su color puede variar, es decir, que hay verdes, rojas, amarillas, cafés y así. Luego en la imagen se observan algunos algas. Ya, ahora veremos los tipos de algas. Dentro de los principales grupos filogénicos de las algas están las diatomeas. En la imagen se puede observar las diatomeas, las algas que son diatomeas. También tenemos la clorofita, la euglonofita, también la dinoflagelata, la crisofita, la paleofita, la rhodofita y por último tenemos la cianobacteria. Ya, como se pueden observar en las imágenes, tenemos una imagen de la euglenofitas, donde podemos observar una alga. También tenemos la imagen de las crisofitas. Estas son diatomeas, es decir, algas amarillas. Las dinoflageladas, la clorofita, que son algas verdes. La clorofita son las algas verdes. La feofita son las algas pardas, como se observa en la imagen. La rhodofita son algas de color rojo, como su nombre lo dice, rhodofitas. Y en la imagen podemos observar que estas algas tienen una pigmentación roja, es decir, que son rojas. También tenemos las diatomeas, que se observan en la imagen, y las cianobacterias. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, ya que hablar de estos temas es muy importante. Es importante saber sobre las algas, sobre los protozoarios, sobre las arqueas, los hongos y también de las bacterias. Esos temas son muy importantes. Espero que les haya gustado y muchas gracias por la atención prestada.